Esta es la historia de Helena de Troya, Aquiles, Troya, Grecia, Héctor, París, Amagedón, Briseida. Helena. Una mujer recompensada y castigada por los dioses, con un don tan único y virtuoso como maldito y terrible. Una belleza incomparable capaz de provocar la mejor locura en los hombres, pero también la peor cordura. Hija de un dios, esposa de reyes, amada y odiada por todos, Helena vivió desde joven y para siempre, sometida al escrutinio de amigos y enemigos solo por ser quien es. Por ser lo que es, por tener el rostro que provocará una de las guerras más famosas y legendarias de la historia de la humanidad y la guerra de Troya. La venganza, el deseo, la ira, los celos, el amor, la muerte y la soledad plagaron la vida de una mujer. Un personaje que, en una terrible paradoja, encarna en su belleza la infelicidad del monstruo. La soledad del ser, y solo Schopenhauer decía que la belleza es una carta de recomendación que nos gana el corazón de antemano, pero también puede traer desgracias y calamidades. En la cuna de la civilización occidental nació una de las mujeres más famosas de los mitos, leyendas y cultura universal. Su nombre es sinónimo de belleza sin igual. Como la guerra, evocando la envidia de las diosas poderosas y los deseos de los reyes ambiciosos, Helena, en la noche de la traición y el misterio, cayó en los brazos del recién llegado y huyeron sobre el mar dormido, haciendo tambalear los cimientos del imperio. El adulterio era trágico y fatal, pues la víctima ya no era el marido, sino el insaciable torrente de muerte que convertía a Troya en un inmenso cementerio. Los ancianos del reino protestaron por la situación extrema y aguda de una mujer a la que nunca habían visto. Cuando apareció, la admiraron tanto que su duda se desvaneció de inmediato y aceptaron la guerra a la que se oponían. Pronto llegan a Troya noticias de que existe una mujer cuya belleza inflama los corazones humanos como fuego divino, conmovidos por su trágico destino que lo marcará desde su nacimiento. París debe cumplir una embajada en Esparta y así reúne al escuadrón fatal y cruza los mares en busca de su destino. En la corte espartana, Menelao recibe al extranjero con todos los honores que se le deben a un huésped ilustre. París colma a Helena de ricos regalos, collares, piedras preciosas, brazaletes de oro, delicadas y corteses prendas de lino. Termina por convencer a Helena. Al principio ella sigue negándose a aceptar ese amor. No quiere traicionar a Menelao. Entonces él se da cuenta de que su corazón ya lo ha traicionado, que el cuerpo es solo un instrumento del deseo que vive en él como un martirio insoportable. Al día siguiente, los amantes deben huir simulando un rapto del que se oirá hablar durante siglos. Quieren ahorrarle a Menelao el gran dolor de saber que su esposa consintió en seguir en el extranjero. El camino del puerto está despejado para los fugitivos. Al ver el mar azul y osado que les espera hasta el remordimiento, los abandona. Puesto que se propone vivir el amor que les une sin amargura, no queda del todo claro qué papel desempeñó Helena durante la guerra. Parece que pasó el día en la torre del palacio de Troya, donde tenía un telar con el que tejía todas sus desdichas, mientras lamentaba el momento en que había tenido la debilidad de escuchar a un desconocido y marcharse con él. Cuando París murió, se casó con Deífobo, que también era hijo de Clamo, como París, y cuando Troya fue tomada, Helena entregó a Deífobo de la manera más indigna a los griegos que lo apuñalaron. De esta manera, Helena pretendía reconciliarse con Menelao, y así lo hizo. El hijo de este Atreo la llevó consigo a Grecia en un viaje complicado, porque los dioses provocaron varias tormentas que los hicieron pasar por Chipre, Francia y Egipto. Ya en Esparta, fueron muy felices hasta la temprana muerte de Menelao. Entonces fue expulsada del Peloponeso por indigna y se dirigió a Rodas en un viaje. La reina la recibió y la colmó de atenciones a su llegada, pero al día siguiente ordenó que la ahogaran en el baño y que la colgaran de una horca. El mito de la Ilíada, la guerra de Troya llevada al cine de la forma más atea posible. Aquí no hay dioses ni inmortalidad, pero sí tenemos una estimación de la gran epicidad de esta guerra y de sus héroes que participaron. Así es Troya, con un Brad Pitt perfecto como Aquiles. Empecemos.
Estás escuchando Maverick Epic Films y Black Dreams Films. Agamenón, el rey de toda Grecia, ha conquistado todos los reinos que lo rodean. En el principio, antes de una lucha contra el reino de Tesalia, le propone a su enemigo resolver todo con un duelo entre el mejor soldado de cada bando, Tesalia. Llama a su campeón y Agamenón llama a su Aquiles, pero este no está en el campo de batalla, así que manda a buscarlo. Un niño va a llamarlo, lo despierta y le pide que acuda al llamado. Aquiles es el soldado más fiero de toda Grecia. No ha encontrado rival y en su vida no hay mejor triunfo que el de que su nombre quede como el mayor legado de todos. Aquiles llega al campo de batalla, pero no se lleva bien con Agamenón, no respeta su autoridad y está a punto de abandonar. Está convencido de que si gana esa batalla con una sola muerte, su nombre pasaría a ser leyenda. Aquiles acepta y pese a los intentos de su rival, acaba con ellos de un solo movimiento. Poniendo punto final a esa conquista, nos trasladamos a los puertos de Esparta, su rey Menelao. Acaba de sellar la paz entre su reino y el de Troya, teniendo como huéspedes a su princesa Héctor, un gran guerrero, y a su hermano Paris, un rompecorazones que en medio del banquete de Menelao acude a los aposentos de su reina Helena de Esparta. Se enamora de ella y la convence de huir con él a Troya y huir de su marido maltratador, y a mitad de camino Paris le revela a Héctor lo que hizo. Héctor es consciente de las consecuencias de la acción de Paris. Acaba de provocar un conflicto entre dos naciones o algo más grave, pero su hermano dice que está enamorado. Héctor lo regaña y dice que Menelao no estará muy contento de saber que le acaban de robar a su esposa. Y tiene toda la razón. Menelao acude a su hermano Agamenón para pedirle que le acompañe a reclamar a su esposa y casi alcanzar a quienes insultaron su honor. Agamenón accede, pero en secreto. Sabe que este acontecimiento es la excusa que tanto buscaba para conquistar Troya y dominar todo el Egeo, y él liderará el mayor ejército conocido por los grandes campeones, pero necesita a alguien de Aquiles que ni siquiera lo acepte como su rey. Su ferocidad en la batalla será clave para su conquista. Para convencer a Aquiles de participar, el rey Odiseo se reúne con él. Ulises, por si acaso su negativa fuera la primera ocasión, lo convence diciéndole que esa batalla será la más grande de todas y que recordarán por siempre a los seres que participaron en ella. Aquiles va a ver a su madre y ella le da una profecía: si se queda, tendrá una familia. Será feliz, pero su nombre quedará olvidado con el paso del tiempo. Pero si participa en Troya, morirá, pero su nombre quedará inmortalizado. Y así parten en la flota más grande jamás vista. Héctor, Paris y Helena llegan a Troya y son recibidos por su padre Príamo, rey de Troya, y su prima Briseida, sacerdotisa de Apolo. Héctor pide a su padre que le devuelva a Helena, que está a punto de embarcarse en una guerra, pero Príamo cree más en sus dioses y en las fuerzas de sus murallas. Así que deja todo en sus manos. Refuerzan las playas y rezan a sus dioses. Y por fin ven a los griegos acercarse. Héctor toma su ejército y va a su encuentro, mientras en la flota griega Aquiles impide a su primo Patroclo participar en el combate. Y él también toma la delantera y junto a sus mirmidones, los guerreros más fuertes de Grecia serán los primeros en comenzar la batalla. Inspiran a los soldados e incluso a Ajax, un fuerte guerrero, y se apresuran a tomar la playa. Héctor llega al lugar de la batalla, divide sus tropas y se dirige en dirección al templo de Apolo, donde se dirigieron Aquiles y los mirmidones. Todos sus soldados son asesinados y Aquiles deja escapar a Héctor, asegurándole que ya tendrán su reunión. Tras la victoria, Aquiles tiene una disputa con Agamenón. Se niega a obedecer sus órdenes y se atreve a tomar el botín del templo y a su sacerdotisa, Briseida, que también se ganó la simpatía de Aquiles. Por esta acción, se niega a luchar y retira a sus mirmidones. En Troya, Príamo libera a Agamenón, quien le asegura que los dioses están de su lado. Pero Héctor es más escéptico, lo que provoca división en el consejo. Después de la victoria, Aquiles discute con Agamenón, rechaza sus órdenes y se queda con el botín del templo y con la sacerdotisa Briseida, que se ganó su simpatía.
Aquiles retira sus mirmidones. En Troya, Príamo confía en los sacerdotes, pero el escéptico Héctor divide al consejo. El intento de fuga de Helena fracasa cuando le dicen que París vendrá a buscarla, lo que indica que es más político que romántico. Príamo entrega a París la espada de Troya para el combate. Las tropas se posicionan en las puertas mientras Príamo y Helena observan cómo se acerca el ejército de Agamenón. Aquiles permanece ausente, lo que deja a Patroclo insatisfecho. Ambos ejércitos se acercan. Héctor y París salen a dialogar con Agamenón, Menelao y el resto de reyes. París propone un duelo entre él y Menelao por Helena y para poner fin a este conflicto. Ante la negativa de Héctor, se produce el duelo, pero Menelao es superior, somete al muchacho con facilidad, y este huye cobardemente a los pies de su hermano, que ataca y mata al rey espartano y comienza la batalla, pero sorprendentemente, los griegos van perdiendo. Los arqueros los atacan desde lo alto de la muralla, y Héctor, con dificultad, elimina a Ayaz, y ante tal masacre, Odiseo convence a Agamenón para que retire sus tropas, y así este primer asalto lo gana Troya. Agamenón está desesperado. Necesita a Aquiles. Mientras salva a Briseida de unos soldados y la lleva a su campamento, ella logra tener un efecto en los sentimientos de los guerreros y más aún en la noche. Aunque ella intentó matarlo, terminan enamorándose, lo cual es extraño porque se supone que ella es una sacerdotisa y dedicó su vida y castidad a su dios. Pero bueno, no importa. Aquiles ha encontrado el amor. Ahora tiene intención de marcharse. Pero Patroclo les reprende, pero no le importa, él ya está dentro. Los sacerdotes y generales aceptan atacar inmediatamente, pero Héctor dice que no es necesario. El ejército griego ya está desestabilizado, pero Príamo vuelve a confiar en sus sacerdotes y ordena que se lleve a cabo el ataque. Por la noche lanzan bolas de fuego para provocar el desorden en el campamento, y al amanecer, bajo la dirección de Héctor, comienza la contraofensiva, pero Aquiles llega al campamento y su llegada inspira a los soldados, que quedan atrapados entre griegos y troyanos. Héctor y Aquiles pelean, pero Héctor remata a Aquiles, dejando atónitos a todos los griegos, pero quitándole el casco al que había matado. Fue Patroclo quien engañó a todos usando la armadura de Aquiles, y en tal escenario, ambos ejércitos se retiran, y de regreso a Troya, Héctor le muestra a su esposa una salida secreta en caso de que la ciudad caiga y París se entrena con el arco y la flecha. Esto sí ocurre en el mito, solo que por el actor parece que se trata de una variante de Legoulas. Aquiles se entera de la muerte de su primo y lo despide, y a la mañana siguiente se prepara para ir a vengarse, y Héctor hace lo mismo prediciendo su destino, y justo cuando temía a los muros, llega Aquiles. Héctor se despide de su padre, su hermano, su mujer y su hijo, y ve a Helena por última vez. Es el rostro que envió miles de naves al más allá. Y se ir fuera de los muros para enfrentarse a su enemigo. El combate exige esfuerzo a ambos guerreros. Héctor pierde terreno, Aquiles rompe su defensa, lo hiere y lo mata. Luego ata el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastra ante los ojos de Príamo. Más tarde, Príamo visita la tienda de Aquiles en busca del cuerpo de su hijo para un funeral apropiado. Presenta sus respetos y suplica, y finalmente convence a Aquiles de que devuelva el cuerpo de Héctor junto con Brisedes. Príamo logra convencer a Aquiles de que le devuelva el cuerpo y Brisedes le devuelve el cuerpo. De regreso en Troya, todo el pueblo se despide de quien fue su más grande guerrero y, en el campamento, a Odiseo se le ocurre la mejor idea y Aquiles envía a sus soldados a casa. Días después, Príamo y sus líderes encuentran una maravilla, un gran caballo de madera. Creen que los dioses han castigado a los griegos con la peste. Huyeron y dejaron una ofrenda a los dioses. París pide que lo quemen, pero nuevamente, Príamo escucha a sus sacerdotes y comete el peor error de su vida. Introduce el caballo en la ciudad. Todos celebran creyendo que han obtenido la victoria. Lo que no saben es que en realidad los griegos no han escapado.
Un grupo de soldados se escondió en el interior del caballo para poder abrir las puertas y dejar entrar al ejército. Entre ellos se encuentra Aquiles, pero con otros fines. Y en un movimiento veloz y por orden de Odiseo, abren las puertas y entran las tropas griegas, comenzando la lucha final contra los troyanos. Agamenón ha obtenido la victoria y Príamo observa impotente cómo le engañaron con facilidad. La esposa de Héctor conduce a un grupo de personas por el pasadizo secreto para escapar. Helena los acompaña y París se queda a buscar a Briseida, no sin antes entregarle la espada de Troya a un muchacho para que su pueblo aún tenga futuro. Los griegos no tienen límites. Entran y destruyen las estatuas que representaban la fe ciega de Príamo en sus dioses y es rematado por Agamenón. Ante este escenario, Briseida, quien se encontraba rezando a su dios, es agarrada por Agamenón. Pero en un movimiento inesperado apuñala al rey provocando su muerte y antes de morir, es rescatada por Aquiles, quien pretende salvarla de la ciudad, pero en ese momento llega a París, quien cree que Briseida está en peligro. Señala y atraviesa el talón de Aquiles, su punto débil, lo que en el mito tiene sentido porque era la única parte de él que no era inmortal. Pero en esta película atea, solo le hace daño. Y flecha tras flecha derriba al héroe. París se lleva a Briseida y huyen de la ciudad. Los soldados encuentran el cadáver de su campeón y por la mañana celebran su funeral. Odiseo se despide de su compañero y, como decía la profecía, Aquiles murió en Troya, pero a cambio su nombre nunca será olvidado. La guerra de Troya es uno de los conflictos más famosos de la historia de la humanidad, pero se encuentra en algún lugar, en el espacio entre la realidad y la ficción. El mito forma parte del relato tanto como la historia real. En este vídeo, exploraremos una de las historias más famosas, la guerra de Troya de todos los tiempos. Esta guerra épica se libró entre los griegos y los troyanos por la mujer más hermosa del mundo, Helena. ¿Cómo empezó esta guerra? ¿Quiénes fueron los héroes y los villanos? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta antigua historia de amor, traición y venganza? Para responder a estas preguntas, nos basaremos en la fuente más antigua y autorizada de la guerra de Troya, la Ilíada, un poema épico compuesto por Homero alrededor del siglo VIII a.C. Homero es ampliamente considerado como el padre de la literatura occidental y sus poemas han influido en innumerables escritores y pensadores a lo largo de la historia. La Ilíada cuenta la historia del último año de la guerra, centrándose en las hazañas y destinos de dos guerreros legendarios, Aquiles y Héctor. Pero antes de sumergirnos en la Ilíada, planteemos el escenario de la guerra. Troya era una ciudad-estado rica y poderosa situada en lo que hoy es Turquía, al otro lado del mar de Grecia. Su familia real descendía de los dioses e incluía al rey Príamo, la reina Hécuba, el príncipe Héctor, la princesa Casandra y el príncipe París. París era un príncipe apuesto y encantador, pero también un cobarde y un alborotador. Un día, lo invitaron a una fiesta de bodas en el monte Olimpo, el hogar de los dioses. Allí, le pidieron que fuera juez en un concurso de belleza entre tres diosas, Herodes, Atenea y Afrodita. Cada diosa le ofreció un soborno, Herodes le prometió poder, Atenea le prometió sabiduría y Afrodita le prometió la mujer más hermosa del mundo. París eligió a Afrodita y ella le reveló que la mujer que deseaba era Helena, la reina de Esparta y esposa de Menelao, un poderoso rey griego. París navegó entonces hacia Esparta, donde fue recibido por Menelao como invitado. Pero mientras Menelao estaba ausente, París sedujo a Helena y la convenció de fugarse con él. También robó algunos de los tesoros de Menelao y navegó de regreso a Troya con Helena. Esto fue un grave insulto y una violación de las sagradas leyes de la hospitalidad. Menelao estaba furioso y juró vengar su honor. Pidió a su hermano Agamenón, rey de Micenas y líder de los griegos, que lo ayudara a hacer la guerra contra Troya y recuperar a su esposa. Agamenón aceptó y convocó a los mayores héroes de Grecia para que se unieran a la expedición. Entre ellos se encontraban Odiseo, rey de Ítaca y el más inteligente de los hombres, Diomes, rey de Argos y valiente guerrero, Néstor, rey de Pilos y sabio consejero, Arjux,
rey de Salamina y poderoso guerrero, y Aquiles, hijo de un rey mortal y de una diosa del mar, y el mejor de todos los griegos. Aquiles era invencible en la batalla, salvo su talón, que era su único punto débil. Los griegos reunieron una enorme flota de más de 1000 barcos y zarparon hacia Troya. Pero se enfrentaron a muchos obstáculos en el camino, incluidas tormentas, monstruos y la ira de los dioses. Los dioses estaban divididos por la guerra, ya que algunos favorecían a los griegos y otros a los troyanos. Herodes y Atenea apoyaron a los griegos porque estaban enojados con París por haber elegido a Afrodita. Afrodita y Apolo apoyaron a los troyanos porque eran parientes suyos. Zeus, el rey de los dioses, intentó mantenerse neutral, pero a menudo intervino para equilibrar la balanza. As, el dios de la guerra, se unió a los troyanos porque amaba el derramamiento de sangre y el caos. Los griegos se enfrentaron a un obstáculo importante, Artemisa, la diosa de la caza y de la luna. El asesinato de su animal sagrado por parte de Agamenón provocó su ira, deteniendo los vientos y la flota griega. Para aplacarla, Agamenón realizó el desgarrador sacrificio de su hija, Ifigenia. Después de casi una década de viajes y batallas, los griegos llegaron a Troya, una ciudad fortificada por imponentes murallas y valientes guerreros. Liderados por Héctor, el hijo mayor de Príamo, la guerra que siguió, que duró otra década, estuvo marcada por numerosas batallas y bajas en ambos bandos. Los intentos de los griegos de penetrar las murallas de Troya fueron frustrados, al igual que los esfuerzos de los troyanos por rechazar a los griegos de sus barcos. La guerra parecía estancada. Un momento crucial de la guerra fue el duelo entre París y Menelao, que accedió a luchar por Helena y el vencedor la reclamó como su esposa, poniendo fin a la guerra. Sin embargo, París no era rival para Menelao y habría sido asesinado de no ser por la intervención de Afrodita. Ella lo llevó a un lugar seguro y lo reunió con Helena. El duelo fallido significó la continuación de la guerra. La guerra tomó otro giro con una disputa entre Agamenón y Aquiles. Agamenón, obligado a renunciar a su premio, Briseida, para apaciguar a Apolo, exigió a la esclava de Aquiles, Criseida, como compensación. La negativa de Aquiles y su posterior retirada de la guerra, junto con su súplica a su madre, Tetis, para que convenciera a Zeus de que ayudara a los troyanos, asestaron un duro golpe a la moral griega. Los troyanos, fortalecidos, lanzaron un asalto contra los barcos griegos, liderados por Héctor. Mató a muchos griegos, entre ellos Protesilao, el primer griego que pisó suelo troyano, y Patroclo, el amigo más cercano de Aquiles. Patroclo, disfrazado de Aquiles en un intento de intimidar a los troyanos y proteger los barcos, fue reconocido y asesinado por Héctor, quien reclamó la armadura de Aquiles como su trofeo. La muerte de Patroclo fue el catalizador del regreso de Aquiles a la guerra. Abrumado por el dolor y la ira, juró vengar a su amigo. Armado con una nueva y superior armadura que le había dado Hefesto, regresó al campo de batalla y aniquiló a los troyanos hasta que se enfrentó a Héctor. En su épico duelo, la velocidad y la fuerza de Aquiles prevalecieron. Mató a Héctor, ató su cuerpo a su carro y lo deshonró arrastrándolo por los muros de Troya. Esto marcó otro punto de inflexión en la guerra de Troya. La guerra de Troya estuvo marcada por la muerte de Héctor, dejando a su padre, Príamo, en la desesperación. En un acto desesperado, Príamo suplicó a Aquiles, el asesino de su hijo, que le devolviera el cuerpo de Héctor. Invocó la experiencia compartida de la paternidad, lo que despertó la empatía de Aquiles. Aquiles, conmovido por la súplica de Príamo, devolvió el cuerpo de Héctor y permitió una tregua para el funeral. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Aquiles, a pesar de su invencibilidad, tenía una debilidad, su talón. París, el instigador de la guerra, explotó esta vulnerabilidad con una flecha, guiada por Apolo, que provocó la muerte de Aquiles. Su muerte fue una pérdida importante para los griegos, que lo honraron con un gran funeral. Sin embargo, los griegos todavía tenían a su héroe más astuto, Odiseo,
quien ideó un plan para terminar la guerra utilizando un caballo de madera gigante, en el que ocultaba a guerreros de élite. El caballo fue abandonado fuera de Troya como una supuesta ofrenda de paz. Sinón, un espía que se hizo pasar por desertor, convenció a los troyanos de que llevaran el caballo a la ciudad, advirtiéndoles que no lo dañaran para evitar la ira de Atenea. Esta astuta artimaña marcó el principio del fin de Troya. Los troyanos, cansados de la guerra, aceptaron el regalo de los griegos, un caballo, sin saber que contenía un arma letal. Celebraron su aparente victoria y dejaron el caballo en la plaza de la ciudad. Cuando cayó la noche y la ciudad se quedó dormida, los griegos que estaban escondidos en el interior del caballo aparecieron y abrieron las puertas de la ciudad a su ejército. Los griegos diezmaron Troya, asesinaron al rey Príamo, a su linaje y al hijo de Héctor, Astianacte. Esclavizaron a las mujeres, incluida la profética Casandra, y recuperaron a Helena. La caída de Troya marcó el final brutal de una guerra prolongada y marcó un momento crucial en la historia antigua, ya que anunció el declive de las civilizaciones de la Edad del Bronce y el surgimiento de las de la Edad del Hierro. Esta guerra inspiró numerosas versiones, en particular la Odisea de Homero, que narra el viaje de Odiseo después de la guerra, y la Eneida de Virgilio, que narra la huida y la posterior fundación de Roma por parte del príncipe troyano Eneas. La guerra de Troya también ofrece muchas lecciones sobre el arte del poder en el mundo moderno. Muestra cómo la pasión y el orgullo pueden conducir a la guerra y la ruina, y cómo la astucia y el coraje pueden triunfar. También muestra cómo los dioses y el destino pueden interferir en los asuntos humanos, y cómo los seres humanos pueden desafiar o aceptar su destino. También muestra cómo el poder puede ser un arma de doble filo, ya que puede traer gloria y honor, pero también dolor y tristeza. La guerra de Troya es una historia atemporal y universal que habla de la condición humana y del espíritu humano. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a Maverick Epic Films Videos Podcasts y Música.